Muy buenos días a aquellos que están escuchándonos al otro lado de esa cámara. Espero en esta mañana que también la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir llegue hasta el lugar donde tú estás. No obstante, nos gustaría verte en este lugar para conocerte y para confraternizar contigo. Dios te bendiga. Jesús toca otra vez a la puerta. Es el título del mensaje en esta mañana. Me he permitido añadir a Jesús toca a la puerta, el versículo, que lo vemos un poquito más abajo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Me he permitido añadir otra vez. Ya más adelante lo veremos. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis encontramos allí 7 cartas enviadas por el mismo Jesús por medio de Juan a 7 iglesias de Asia Menor. Asia Menor hoy en día, pastor sabe, es Turquía, aquella zona. Esto me lo ocurrió para que él no me dijera nada. Es Turquía. Cada iglesia tenía una condición espiritual diferente. Algunos habían y estaban siendo fieles, otros habían comenzado a desviarse de sus caminos, otros estaban soportando persecución, habían otros que habían caído en ese adormecimiento, en esa comodidad espiritual, pero si había algo en común y en un solo hilo conductor, es que Jesús sabía perfectamente cuál era la condición verdadera por la que estaba pasando cada una de esas 7 iglesias. Él veía más allá de las apariencias, él conocía sus fortalezas, pero también sus debilidades. Él conocía aquello que necesitaba incluso ser corregido en algunas de ellas. Y conocía aquello que necesitaba ser restaurado. Y quiero hacer muy breve, mencionar cada una de estas iglesias para ya ir llevando un poco el mensaje hasta donde quiero llegar. La iglesia de Éfeso era la iglesia que perdió el primer amor. Era una iglesia trabajadora, defendía la sana doctrina de la palabra, perseveraba en medio de la dificultad, pero Jesús les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso lo encontramos en el capítulo 2, verso 4 del libro de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras nuevamente. Trabajan para Cristo, definiéndola, trabajan para Cristo, pero habían dejado de disfrutar de Él. ¿A dónde pongo esto? Ahí. Voy a comprar uno. Iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, era una iglesia pobre materialmente, apenas tenían recursos, era atacada por causa de su fe. Sin embargo, Jesús les dice, pero tú eres rico. ¿Ah? En el verso 9 del capítulo 2, tú eres rico, iglesia de Esmirna. Eres pobre materialmente, pero eres rica en la presencia, en el estar, en las cosas del Señor. Era pobre ante los hombres, pero era rica delante de los ojos de Dios. La iglesia de Pérgamo era la iglesia comprometida. Vivía en medio de una sociedad extremadamente pagana, había permanecido firme, pero comenzó a tolerar doctrinas equivocadas. Dice el verso 14 del capítulo 2, doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, eso es resto del COVID, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Era una iglesia comprometida, pero habían caído en ese pecado. Permitió que el mundo, en otras palabras, para definirla, poco a poco se fuera instalando dentro de la iglesia. Esa era Pérgamo. La iglesia de Tiatira, la iglesia tolerante, era una iglesia activa, tenía mucho amor, llevaban a cabo muchos servicios, tenía fe, pero estaba tolerando también el pecado dentro de ella. Dice el verso 20, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza
y dejas que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús llama a la iglesia de Tiatira al arrepentimiento. No está en serio. Estamos en la iglesia de Garrisa. Sardis, una iglesia más. Jesús le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. En Apocalipsis 3:1. Tenía reputación, tienes apariencia, pero espiritualmente estaban vacíos. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, era una iglesia pequeña, tenía poca fuerza, pero permaneció fiel. Y Jesús se dirige a ellos diciéndole: he puesto delante de ti una puerta abierta, en Apocalipsis 3:8, lo cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No era una iglesia poderosa tampoco ante los hombres, pero ¿sabes qué? Era una iglesia que agradaba a Dios. Qué importante es eso. Y llegamos hasta donde quiero enfocar la palabra del día de hoy, que es la iglesia de la Odisea, conocida como la iglesia tibia. La única iglesia a la que Jesús no felicita por nada. Unos habían caído, otros habían fallado, otros habían restado, otros eran fuertes. Pero cuando llega a la iglesia de la Odisea, Jesús no tiene nada bueno que decirle a esta iglesia. Era una iglesia que aparentemente tenía de todo. Estaba ubicada en una ciudad fuerte, poderosa, que tenía el nombre de la iglesia, la Odisea, conocida por su riqueza, su comercio, por una actividad económica y por su autosuficiencia. Era una ciudad, la Odisea, que tenía mucho poder, se sentía segura, capaz, fuerte. Y parece que eso también había entrado, habían dejado pasar eso dentro de la iglesia. El verso 17 de Apocalipsis dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No estás poniendo? Ponlo. Voy a tomar un poquito de agua, si no les importa, en lo que Zaira 3:17. ¿Están bien? Amén. Están relajados, dice el pastor. Yo no, yo estoy nervioso. Muy bien. Esto es Jesús dirigiéndose a ellos, pero porque ellos se habían visto de esta manera. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, eso ya se lo dice Jesús más tarde. Dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos mismos se veían que no necesitaban de nadie. No, ellos mismos se veían autosuficientes, capaces de hacer todo sin necesidad de acercarse a Jesús. La Odisea tenía una opinión de sí misma muy grande, muy alta. Creían estar bien, creían estar fuertes, creían estar completos, creían no necesitar ayuda. Y vemos que se enorgullecen de sus riquezas, de su industria textil. Esto lo recordé cuando vino el pastor Andrés, que no recuerdo su apellido, Galán. Él nombraba esto y me encantó. Y al estar un poco estudiando, preparando la predicación, lo recordé y se lo compartí a Eva. La iglesia de la Odisea era famosa por una lana negra brillante que el imperio romano era famosa en el imperio romano por su calidad. Ellos hacían prendas, túnicas,
de gran valor. También la Odisea era conocida por una escuela de medicina y por un preparado oftálmico para los ojos, lo que hoy conocemos como colirio, que era también muy famoso en la región. Producían ese polvo medicinal que en el mundo romano lo llamaban frigio. Se mezclaba con agua y con aceite y eso era curativo, era un colirio, lo que conocemos hoy. Pero sin embargo, aún con todas esas riquezas, en el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Pero si tenemos de todo, te aconsejo que compres vestiduras para que puedas vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, pero si eran fabricantes de colirio, porque el Señor les invita a comprar colirio, para que veas. ¿Qué significa esto? Tenían de todo materialmente, pero espiritualmente estaban vacíos, estaban desnudos, estaban ciegos, no eran nada. En otras palabras, la iglesia que había aprendido a vivir sin depender de Dios. Tenían mucho, pero espiritualmente estaban secos. Versículo 20, que es el versículo que en esta mañana quiero desmenuzar, quiero desgranar. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cuántas veces hemos podido leer este versículo, pero no sé la razón, el Señor me llamó la atención y esa es la razón por la que quiero compartir en esta mañana de este versículo. Yo estoy a la puerta y llamo. Esto es el mismo Jesús. Puedes poner esta. No, la primera. Ahí. He aquí, ahí vemos a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En primer lugar, he aquí, yo estoy a la puerta. El mensaje me llamó la atención porque es que Jesús estaba fuera de la iglesia, no estaba dentro. Había una puerta. Jesús estaba fuera. Él no estaba llamando a paganos, a inconversos. Se estaba dirigiendo a una iglesia. ¿Cuál era la razón por la que Jesús estaba fuera? ¿O es que quizás nunca estuvo dentro? Esta frase, he aquí, yo estoy a la puerta, es una frase que revela la condición espiritual alarmante de la iglesia de la Odisea. Cristo no estaba sentado en el trono, Cristo no estaba en la mesa gobernando, Cristo no estaba dirigiendo la iglesia. Jesús está a la puerta. Jesús está a la puerta. Una puerta, ¿qué es lo que representa? Si cerramos esa puerta, ¿qué representa? Esto está cerrado. Nadie toca la puerta por dentro. ¿Sí o no? Si está dentro, la tocas para limpiarla o para abrirla. Pero tú no tocas la puerta por dentro. Jesús estaba afuera. Una puerta representa un acceso, una entrada, comunión, relación. Pero Jesús estaba al otro lado de la puerta. Esta puerta significa estar cerca, pero no estar dentro. Jesús estaba cerca. Él tomó la iniciativa de llegar hasta la puerta. Y estaba cerca, pero no estaba dentro. Significa que hay una barrera entre
el Señor, entre Jesús y aquellos que están por dentro. La Odisea tenía una gran contradicción, porque se llamaban iglesia de la Odisea, pero Cristo estaba fuera de la iglesia de la Odisea. Es contradictorio. Esto nos enseña que una congregación como la iglesia de la Odisea puede tener y puede conservar, tener mucho, ser muy fuerte. Puede tener un lenguaje cristiano, reuniones, sábado, domingo, lunes, miércoles, jueves el ensayo, el viernes el discipulado. Puede conservar. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, fuerte maravilla. Fuerte maravilla. Un lenguaje entre pasillos, ¿verdad? Religioso. Pero nada más. Una música maravillosa. Son unos máquinas. ¿Has visto el del teclado? ¿Has visto el del teclado? ¿Has visto al pibe de la batería? Una maravilla. ¿Has visto a la guitarrista? ¿Has visto al joven que dirige? Una iglesia puede conservar lenguaje cristiano, reuniones, música, ministerios, programas, doctrina, organización, incluso cierta reputación ahí fuera en la calle. Pero Cristo no está en su interior. Cristo a la puerta, como en la iglesia de la Odisea. Una iglesia así es una iglesia en peligro. La Odisea en ningún momento manifestó, no creemos en Dios. Pero la Odisea dijo algo aún más peligroso. Dijo, no tenemos necesidad. Una iglesia, no tenemos necesidad, si es que tenemos de todo. Tenemos unos músicos excelentes, una palabra cada domingo, un espectáculo. ¿Qué para qué yo necesito al Señor? Entra todos los meses, hago todos los meses, muevo todos los meses, soy conocida allá afuera por la gente, ayudo a la gente, hago cosas por la gente. Una iglesia así está en peligro. Una iglesia no puede decir unas palabras como no tengo necesidad de Jesús. Es una enfermedad espiritual llamado autosuficiencia. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer de todo aquí porque tengo un montón de dinero. Hay gente pudiente dentro de la iglesia. A mí no me hace falta la oración. A mí no me hace falta arrepentirme. A mí no me hace falta la sanidad. Ni siquiera obedecer. Y voy más allá, no me hace falta ni el Espíritu Santo. Porque hago de todo cuanto quiero. Tengo poder. Pero ¿sabes qué? Todo esto está increíble, maravilloso, delante de los ojos de los hombres. Pero Cristo está al otro lado de la puerta. Cristo está afuera. Número 2, dice el versículo, y llamó. No solo se acercó hasta la puerta, sino tomó la decisión. ¿Alguien puede ver? Un cacho de madera. Denle ahí. Bum, bum. ¿Cómo se oiría? Venga, ahí, dale. Bum, bum. Fuerte, más fuerte, con la mano abierta. Eso. Bum, bum. Me cayó puerta ahí. Bum, bum. Tocó. Esto habla, ¿sabes de qué? Aún sabiendo que los que estaban dentro lo habían desplazado y lo habían dejado fuera. Esto habla de paciencia. Habla de misericordia. Jesús tomó la iniciativa de llegar hasta allí para derramar de su gracia y de su amor a gente que había desplazado. Pero esto muestra el corazón verdadero de Jesús. Él no se complace de la iglesia de la Odisea al estar en ruina espiritual. Él reprende, pero te busca.
Él confronta, pero te restaura. Él te disciplina, pero te ama. Jesús no simplemente llegó a la puerta y se esperó. Jesús no simplemente llegó y a ver qué va a pasar. Él tomó la iniciativa de tocar, de llamar a la puerta. Él estaba intentando despertar a una iglesia que se había dormido. Fíjense que la iglesia de la Odisea no era una iglesia perseguida, no fue una iglesia pobre, no era una iglesia que no tuviera recursos, no solo económicos, sino otros muchos recursos. Pero era una iglesia satisfecha en sí misma. Ellos se veían de una manera, pero Jesús los veía de otra. Jesús veía a través de toda esa irrealidad una realidad. La Odisea estaba en una falsa seguridad. Jesús los veía, ellos se veían ricos y Jesús los veía pobres. Ellos se veían vestidos y Jesús los veía desnudos. Ellos se veían con visión y Jesús les dice: compra colirio porque estás ciego, no ves. La Odisea estaba tranquila, pero no estaban bien. Ellos estaban cómodos, pero era una iglesia apagada. No tenían al Espíritu Santo, no necesitaban al Espíritu Santo. Tenían abundancia, pero no tenían dependencia. Esto choca. Tengo abundancia, pero no tengo dependencia. Es un hilo muy finito. La Odisea tenía actividad, pero no tenía comunión. Él llama porque el amor verdadero no se queda callado cuando ve a un pueblo apagándose. Él llama, este llamado de Jesús tocando a la puerta no es simplemente un toque de una visita. Es la voz del Señor llegando para confrontar una realidad espiritual religiosa. Jesús está diciendo: estoy fuera, pero también estoy llamando. Me habéis desplazado, pero todavía os busco. Habéis aprendido a vivir sin mí. No eran inconversos, era una iglesia. Pero yo no les he dejado de hablar. Número 3. La siguiente frase: si alguno oye mi voz. Esta frase nos revela algo muy serio de la iglesia de la Odisea. Jesús estaba afuera, estaba llamando, pero ahora Él espera que alguien de los que está de dentro pues responda. Ya Jesús entendió de que no todos los que estaban dentro iban a oír, aunque estuvieran dentro de la iglesia. Él no dice si la iglesia oye, Él dice si alguno. Ya se conformaba hasta con uno. Si alguno de los que están ahí dentro escucha mi voz. Gente no inconversa, era gente que habían conocido al Señor. Estaba hablando a la iglesia, a una iglesia que tenía nombre, reuniones, identidad, actividad. Pero habían llegado hasta esta condición tan horrible. Al punto de estar tan cómoda, tan segura, tan satisfecha en sí misma, que podían tener a Jesús llamando desde fuera y seguir actuando como si todo estuviera maravillosamente bien. ¿Yo estoy escuchando una música o hay una música escuchándose? Yo estoy escuchando música.
Bueno, no pasa nada. Así se crea un ambiente de fondo. Había gente dentro, habían recursos dentro, había comodidad dentro, había actividades dentro. Pero Jesús estaba llamando, ¿sabes desde dónde? Desde fuera. El dueño de todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, y ellos no se daban ni cuenta de que Jesús estaba tocando a la puerta. Tenían un problema espiritual profundo. Habían perdido la sensibilidad a escuchar la voz del Señor. Llegaron incluso a no reconocer la voz de Dios. Es como si Jesús dijera: ¿hay alguien en la Odisea que todavía puede reconocer mi voz? ¿Hay alguien en esta iglesia que se dé cuenta de que estoy fuera? Ustedes están dentro ahí con sus actividades, pero es que el más importante se ha quedado fuera. Hay alguien que entiende que no podéis seguir celebrando dentro mientras yo estoy llamando a la puerta desde fuera. La iglesia de la Odisea necesitaba despertar. Cuando una iglesia se acostumbra a vivir de esta manera, a vivir sin depender de Dios por su autosuficiencia, por el nivel económico que pueda tener, por las actividades, por el reconocimiento humano. Cuidado. 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 Podemos llegar a perder. Podemos llegar a no escuchar o a no reconocer la voz de Dios. Podemos seguir hablando, instruyendo, pero Cristo no estar. Qué triste. Punto número 4. ¿Hasta qué hora era, pastor? Hasta las 3. Vayan pidiendo las papas y el pollo. Punto número 4 dice: y abre la puerta. ¿Recuerdan una predicación hace un tiempo atrás? Una decisión, una acción. ¿Recuerdan? Después de oír, bum, 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 viene de esa decisión viene una acción. No basta reconocer que el Señor está llamando. No basta con que la iglesia admitiera que algo no estaba bien. No basta con sentir tristeza por la condición diciendo: es verdad, necesitamos cambiar. Tiene toda la razón del mundo, pero no hacemos nada. Hay que tomar una decisión: abrir o no abrir esa puerta. ¿Qué significa entonces abrir la puerta? Pues muy sencillo. Abrir la puerta significa arrepentirse, dejar de hacer aquello, lo que vienes haciendo, darte la vuelta y comenzar a hacer nuevo. Era el móvil. Yo estaba escuchando música. Me acabo de dar cuenta, estaba el teléfono ahí. Significa arrepentirse. Significa rendirse. Significa devolver a Jesús al lugar que a Él le corresponde. Significa vivir sin autosuficiencia. Significa permitir que entre no como un invitado, sino que entre como Señor, que entre como autoridad. Abrir la puerta significa reconocer que la puerta estaba cerrada. Significa primero reconocer que la puerta estaba cerrada. Ese es uno de los pasos más difíciles. Reconocer. La Odisea tenía que aceptar
su verdadera condición. Tenía que aceptar su verdadera condición. Aceptar es lo primero. Ellos decían, no tengo necesidad de nada. Pero Jesús les mostró que estaban desnudos, que estaban pobres, que eran pobres, ciegos y miserables espiritualmente. La restauración empieza cuando dejamos de defender nuestra apariencia y aceptamos el diagnóstico que el Señor nos da. Amén. Una decisión, una acción. Número 5. Dice, y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras son hermosas. En aquel tiempo la cultura bíblica, igual que hoy en día, no ha cambiado absolutamente nada. Cenar, almorzar, tener esa comunión, hablar, intimidad, aceptación, relación, compañerismo. Señor, habla con esta frase de todo eso. Él quiere cenar, quería cenar con ellos. Y ellos, como dice el versículo, y ellos conmigo. Sentarse a la mesa con alguien es compartir, es comunión, intimidad. Ahí normalmente solemos abrirnos, depende de quién sea. Si llegas con tu compañero de trabajo, no vas a extenderte demasiado. Pero cuando hay una relación, nos sentamos a almorzar o nos sentamos a cenar, ahí fluyen conversaciones. Oye, mira, estoy pasando por esto. Jesús estaba buscando relación, estaba buscando intimidad, compañerismo. Esto revela el propósito del llamado de Jesús. Él no solo denuncia la tibieza, sino que Él llama a restaurar la comunión perdida. Jesús quería volver a la casa. La Odisea tenía mesas llenas de comida, pero vacías de la presencia. Tenía muchísima abundancia material, pero eran pobres espiritualmente. Tenía banquetes, pero no había comunión con Jesús. Y Jesús les dice, si abres, yo entraré y cenaré contigo. Él no buscaba simplemente a una iglesia que mencionara su nombre, sino una iglesia que disfrutara con Él, con su presencia, con su voz. Cenaré con Él. Jesús quiere compartir. Y Él conmigo habla de nosotros participando de lo que Él nos da, de lo que Él nos ofrece, de lo que Él nos invita. Hay reciprocidad, hay comunión e intimidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y toma la decisión de abrirla, dice la palabra, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hemos visto estas 7 iglesias de Asia Menor. Fueron iglesias reales del primer siglo, pero reflejan a la perfección condiciones espirituales que se repiten hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones e incluso reflejan la vida de creyentes, no de inconversos, de creyentes, de gente que asiste regularmente y son seguidores de Jesús. Y la iglesia de la Odisea representa totalmente a la vida de un creyente o de una iglesia, sea grande, pequeña, sea lo que sea, o como sea. Les decía antes que me tomé la libertad, pon el principio, Zaira. Jesús toca a la puerta. Me tomé la libertad de poner otra vez.
Porque si yo preguntara en esta mañana cuántas veces Jesús ha tocado a tu puerta. Alguien dijo por ahí que las predicaciones, cuando el Señor te las trae es porque ya te está trabajando a ti. Hace algunas semanas atrás, en medio de una administración, me venía un armario, no sé quién lo recuerda, que nuestra vida puede ser representada como un armario, ¿verdad? Donde está como compartimentado. Y hay zonas de ese armario, llámese como usted lo quiera llamar, que sí verdaderamente ya Jesús está ocupando ese lugar, está reinando en ese lugar. Pero hay otras zonas que tenemos la puerta trancada a piedra y a palo, como dicen los más viejos. La razón, usted y el Señor sabrá. Yo y el Señor sabré. ¿Qué te está solicitando el Señor en esta mañana? Porque Jesús otra vez, y otra vez, y otra vez está tocando a la puerta. De la misma manera que vino a la iglesia de la Odisea, tocó a la puerta y llama. Porque quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Quiere tener relación con cada uno de nosotros. Ahora, una decisión, una acción. Esto depende de ti y depende de mí. ¿Por qué? Porque Jesús otra vez, dale ahí, toca a tu puerta. Quizás seas como ese armario, que hay zonas que todavía no te interesan entregar. Yo tengo zonas que todavía el Señor está trabajando. Yo sé que me veo perfecto, pero no lo soy. No sé lo que Dios te está pidiendo, no tengo ni la más mínima idea. Pero déjame decirte algo. También hace muy poquito, orando por alguien, me venía la palabra, la palabra, eso se corta, ¿verdad, pastor? Claro, eso hay que cortar. La palabra urgencia. Y yo sé que llevamos 30 años aquí dentro, muchos de nosotros, 25, 30 años, y venimos escuchando lo mismo. Da la sensación de que al final el Señor no va a venir. Al final de la película el Señor pues se equivocó y se fue por otro lado. Porque venimos escuchando durante años y años y años, Cristo viene pronto y Cristo viene pronto. Y no viene. Pero esto es tu urgencia. Hablo de mi vida, a veces me encuentro jugando, titubeando, como jugando con las cosas del Señor. Para tomar una decisión, me cuesta mamma mía, como diría un italiano. Esto es con carácter de urgencia, iglesia. No podemos vivir nuestra vida como seguidor de Cristo, como creyente, con Cristo fuera de nuestra vida. No tiene sentido absoluto. ¿Qué sentido tiene eso? Yo soy el Señor tuyo y resulta que yo estoy en la calle. Yo soy el dueño de tu vida y resulta que yo estoy fuera de tu vida. Me has dicho en cientos de ocasiones, Señor, ayúdame, aquí estoy, necesito y no sé qué y no sé cuánto. Pero hasta aquí, Señor, hasta aquí. No vayas a entrar del todo porque entonces la cosa se nos complica. ¿Sí o no? ¿O soy yo solo? Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos. Jesús llama hoy, domingo 7. Llama otra vez a tu puerta. La pregunta en esta mañana que nos hace el Señor, ¿qué vamos a hacer? El Señor no entró a la iglesia de la Odisea llamó a un cerrajero para tirar la puerta abajo. Ni entró a la fuerza. Él simplemente se presentó y Él por su parte tomó la iniciativa de perdonar, de darte una oportunidad, de levantarte, de restaurarte, de sanarte. Él por su parte lo hizo. Pero ahora somos nosotros los que tenemos la última palabra. Abro esa puertita del ropero y le digo, Señor, esto me va a costar,
esto me va a doler, pero necesito que entres y gobiernes esta parte de mi vida. Amén. No estén serios, Cristo les ama y está aquí para darnos oportunidades a todos. Él toca otra vez a la puerta. Amén.